Hola chicos, soy su JTP, ingeniera química Paula Cabrera. En esta ocasión quería mostrarles cómo era la resolución de la instancia de evaluación integradora individual, la parte práctica, donde había una EDO para resolver utilizando la transformada y transformada inversa de Laplace. Así que vamos con uno de los temas. Recuerden que eran 4. Acá voy a resolver uno y después les dejo adjunto en el campus una foto de la resolución de cada uno de ellos. Veamos acá. Decía, para un circuito sencillo de resistencia-inductancia, la ley de Kirchhoff del voltaje, si se cumple la ley de Ohm, puede representarse según esa ecuación, donde I es la corriente, L la inductancia, R la resistencia y T el tiempo medido en minutos. Eso sería el comportamiento ideal para este circuito. No obstante, las resistencias reales no siempre siguen la ley de Ohm. Por ejemplo, la caída del voltaje quizás no sea lineal y la dinámica del circuito quede descrita por una relación como la que sigue y nos da otra ecuación, otro sistema representado en forma matemática. Otra vez nos indica que I es la corriente, L la inductancia, R resistencia, la I mayúscula es la corriente conocida de referencia y T el tiempo en minutos. En el primer punto se solicita obtener el modelo matemático EDO de la corriente en función del tiempo cuando la resistencia se comporta de manera real, con los datos del sistema. ¿Sí? Nos está dando mucha información. Primero nos está diciendo que nosotros debemos seleccionar esta EDO, ¿sí? O este sistema para trabajar. Nos dice que L vale 1, R 1,5 y la I mayúscula, esta corriente conocida de referencia, vale 1 y que la corriente, ¿sí? En el punto inicial I de 0 es igual a 0,5. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener el modelo matemático para estos datos. Es decir, nosotros tenemos que reemplazar L, R e I mayúscula en esta ecuación. ¿Sí? Lo vamos a hacer. Entonces nos queda 1 por dI sobre dt más 1,5 y aquí podemos abrir el corchete, ¿sí? Y lo dejamos como I. La I mayúscula acá nos dice que vale 1, entonces ponemos 1 menos 1 sobre otra vez I que vale 1. Todo esto al cubo. Cerramos el corchete. Igual a 0. Entonces ahí nosotros hemos utilizado los datos del ejercicio para encontrar el modelo matemático, pero lo vamos a trabajar un poquito. 1 por dI dt nos queda ahí, diferencial de dI sobre dt, más, acá vamos a colocar el 1,5, vamos a abrir el corchete y vamos a trabajar cada uno de los términos. Nosotros tenemos acá un término y segundo término. En el primero, I dividido 1 nos queda directamente I. Y en este otro, 1 sobre 1 es 1 y 1 al cubo es 1. Pero como tenemos un signo negativo, le ponemos menos 1. El paso siguiente será hacer la propiedad distributiva en el segundo término. Es decir, que nos queda dI sobre dt más 1,5i menos 1,5. Si lo quisieron expresar así, está bien. Si lo quieren expresar despejando el término independiente, es decir, de esta manera, también está bien, ¿sí? Vamos con el siguiente punto. En el apartado B se solicitaba hallar mediante transformada y transformada inversa de Laplace la expresión de la corriente en función del tiempo cuando la resistencia se comporta de manera real y que indiquemos en cada uno de los casos qué tabla se había empleado. Entonces, el resultado que nosotros teníamos era dI sobre dt más 1,5i igual a 1,5.
Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la transformada de Laplace. Entonces nos va a quedar la transformada de DI sobre DT más 1,5 la transformada de I igual a 1,5, y este 1,5 podemos creer que está solo, pero en realidad podemos también ver que está multiplicado por 1. Entonces vamos a calcular la transformada de 1. Cuando nos fijamos en la tabla, en el apéndice A, página 243, fila 5, dice f', o sea, la transformada de la derivada primera, es S por L menos F0. F0 era nuestra condición inicial. Nosotros, el ejercicio nos decía I0 igual a 0,5. Entonces, ese es el valor que vamos a poner acá. Reemplazando, nos queda S por L menos 0,5. ¿Sí? Entonces, esto es igual, vamos a aclararlo, la transformada de DI sobre DT. Entonces, reemplazamos ya el primer término de nuestro sistema. Entonces, nos queda S por L menos 0,5 más 1,5. La transformada de I es nuestra función, ¿sí? Es nuestra Y. Entonces lo vamos a llamar L. Y acá el 1,5 va a estar multiplicando la transformada de 1. La transformada de 1, si nos fijamos en las tablas, dice en el apéndice B, página 245, fila 1, que la transformada de 1 es igual a 1 sobre S. Entonces aquí colocamos 1 sobre S. Ahora vamos a trabajar un poquito toda esta expresión. En el primer miembro tenemos dos términos que contienen L como variable, que podemos sacar un factor común ahí. Pero antes, para no confundirnos, vamos a pasar este término hacia el otro lado. Entonces nos queda, acá lo podemos comprimir un poquito, nos queda 1,5 sobre S, al cual le vamos a sumar 0,5. Entonces, al sacar factor común en el primer miembro L, nos queda S más 1,5. Lo que siempre les recomiendo, aunque algunos no lo hacen y lo resuelven de otra manera y también es válida, es unir estos dos términos para que el pasaje del paréntesis que acompaña la L sea mucho más fácil. Entonces sacamos un común denominador que es S, entonces nos queda 1,5 más 0,5 por S. Entonces, habiendo encontrado esa expresión un poco más compacta, decimos 1,5 más 0,5 por S, todo dividido S. Entonces, ahora sí, el paréntesis que acompaña a la L la pasamos aquí dividiendo, S más 1,5. Y ahora sí, descomponemos en fracciones simples, entonces nos queda A y B, hay dos raíces, ¿sí? Aquí colocamos S y aquí S más 1,5, ¿sí? Nosotros así, a priori, ya podemos ver que las raíces las vamos a indicar. S, una es S igual a 0 y la otra es S igual a menos 1,5. Paso siguiente, si recuerdan lo que vimos en clases, necesitamos que los denominadores sean iguales y para ello el denominador que acompaña a A tendremos que multiplicarlo y dividirlo por S más 1,5. Lo vamos a agregar con color, S más 1,5, pero si lo agregamos solo en el denominador nos alteraba el sistema. Entonces, si multiplicamos y dividimos por el mismo número, el sistema no se da cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, es válido. Ahora, en B pasa lo mismo. Nosotros ya tenemos S más 1 como denominador y nos está faltando la S. Entonces, multiplicamos y dividimos por esa S. Habiendo realizado todo esto, ahora nuestros denominadores, estos los podemos simplificar y trabajamos con lo que nos queda, 1,5 más 0,5S
es igual a S más 1,5 más B por S. Y ahora vamos a reemplazar cada una de estas raíces para encontrar los coeficientes A y B. Si S es igual a 0, va a pasar lo siguiente. Vamos a escribirlo acá al costado para que quede todo junto. Entonces hacemos 1,5 más 0,5 por 0, que es nuestra raíz, es igual a 0 más 1,5. ¿Sí? Por lo tanto, A será 1. ¿Sí? Ustedes despejen y van a ver que les va a dar 1. Y si hacemos que S sea, ponemos aquí, si S es igual a menos 1,5, el procedimiento es el mismo. Vamos a reemplazar S por menos 1,5. Entonces nos queda 1,5 más 0,5 por paréntesis menos 1,5. El término de A se nos va a hacer 0, entonces nos queda solamente el término de B. Y así es como B vale menos 0,5. De la misma manera les pido que lo reemplacen. Ahora, sin irme a otra pantalla porque quiero que les quede todo juntito, ¿sí? S, A y B los vamos a reemplazar acá, por eso lo escribimos duplicado. Entonces nos queda que L, ¿sí? Porque no tenemos que perder tampoco la L porque es toda una igualdad, ¿sí? Son distintos miembros, pero nosotros estamos trabajando con nuestra L, no nos tenemos que olvidar qué estamos haciendo. Vamos a reemplazar A, en este caso 1, sobre S, más B, que es menos 0,5, sobre su raíz, que es S más 1,5. Ahora sí, para encontrar la corriente en función del tiempo, tendremos que aplicar la transformada inversa a cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, acá nos va a quedar I de t, que es igual a la transformada inversa de 1 sobre S. Podemos poner directamente menos 0,5, la transformada inversa de 1 sobre S más 1,5. Entonces, esta I de t va a ser la transformada inversa de 1 sobre S, nosotros lo teníamos acá, entonces es 1, ¿sí? Cuando está multiplicado por 1 nos termina dando 1, menos 0,5, y para encontrar la transformada inversa de esto, encontramos en la tabla, ahí les digo cuál es la tabla apéndice B, página 245, fila 5, que dice 1 sobre S menos A, la transformada es E a la A por T. ¿Sí? Entonces, si nuestra A es positiva, la A en la exponencial será negativa. ¿Sí? Entonces, vamos a aclararlo con color. Acá si esta es positiva, acá será negativa. Entonces, nos queda 1 menos 0,5 por E a la menos 1,5 por T. Entonces, esta es la expresión de la corriente en función del tiempo para nuestro sistema. Veamos el punto C. En el punto C, nosotros recordemos la respuesta anterior. Nosotros dijimos que nuestra corriente en función del tiempo es 1 menos 0,5 por E a la menos 1,5 por T. Ese es el resultado de nuestra transformada y transformada inversa de Laplace. ¿Cómo vamos a saber nosotros que esto está bien? Si nosotros evaluamos la corriente en el tiempo cero, nos tiene que dar la condición inicial que nos daba el problema. Es decir, si nosotros hacemos 1 menos 0,5 por E a la menos 1,5
por 0, porque lo estamos evaluando en el tiempo 0, este término vale 1 y al final tenemos que resolver 1 menos 0,5, que es igual a 0,5, la condición inicial del sistema. En esta instancia de evaluación les incorporé el gráfico que responde al sistema. Fíjense que esta es nuestra condición inicial y de 0 vale 0,5 efectivamente. Lo que está consultando es cuánto vale la corriente en el punto C, cuánto vale la corriente o cuánto es la corriente que circula en el sistema luego de 2 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar otra vez en nuestro resultado ahora por un tiempo de 2 minutos. Entonces nos queda lo siguiente. I de 2 es igual a 1 menos 0,5 por E a la menos 1,5 por 2. Entonces la corriente que circula en el sistema luego de 2 minutos es 0,975 amperes. ¿Sí? Veamos si es cierto. Nosotros si nos ubicamos acá en los 2 minutos, vemos que vale aprox ahí 0,975 amperes. ¿Sí? Ahora, en el punto D nos pregunta ahora cuánto es el tiempo que debe pasar para que la corriente sea de 0,8 amperes. Es decir que esta es nuestra I. Ahora, este es el valor de I. Entonces nosotros vamos a reemplazarlo utilizando esta expresión de la siguiente manera. 0,8 es igual a 1 menos 0,5 por E a la menos 1,5 por T. Vamos a despejar, vamos a hacer 0,8 menos 1, todo dividido menos 0,5 y nos queda E a la menos 1,5 por T. En el paso siguiente, para poder bajar el exponente del exponencial, vamos a aplicar logaritmo natural, porque como estamos con un exponencial de base E, la única forma para cancelarlo es aplicar logaritmo natural o neperiano, como le quieran llamar. Entonces va a ser el logaritmo natural de toda esta expresión, 0,8 menos 1 sobre menos 0,5, es igual, vamos a escribirlo, logaritmo natural de E a la menos 1,5 por T, ¿sí? Cuando nosotros teníamos el logaritmo de una potencia, la potencia pasa a multiplicar al logaritmo, ¿sí? Entonces podemos decir que esto se simplifica, vamos a seguir acá, y nos queda menos 1,5 por T de este lado. Y de este lado sigue este logaritmo, que si quieren ir calculándolo no hay problema. A mí me gusta dejarlo hasta el final para no tener problema de redondeo de los decimales. Entonces, al final, para encontrar el tiempo, tendremos que dividir todo este logaritmo por menos 1,5. Vamos a repetirlo sobre menos 0,5. Entonces, así encontramos el tiempo. Este tiempo dice que es 0,6108 minutos. Entonces, como el problema solicitaba que expresáramos el resultado con 3 decimales, vamos a hacer con 3 decimales. 0,611, vamos a ponerle minutos. Otro dato que es importante es que el tiempo nunca nos puede dar negativo, ¿sí? Es una condición muy importante. Y después, la gráfica otra vez nos ayuda a verificar. Si nos ubicamos aproximadamente en 0,61, vemos que la corriente es 0,8. Entonces ahí queda completamente verificado cada uno de los resultados. Espero que les haya servido. Muchos lo pudieron resolver bien y los felicité y los vuelvo a felicitar. Y a quienes no, espero que esto sirva para poder entender cómo se resolvía realmente. Así que solamente eso, me queda saludarlos. Que anden bien. Chau, chau.